En tiempos inmemoriales, cuando los dioses gobernaban sobre la tierra y la humanidad apenas comenzaba a florecer, existía un ser de belleza inigualable, Medusa. Sus cabellos eran como los hilos de oro, brillantes y resplandecientes, y su rostro, un espejo de lo divino. Muchos la admiraban y se sentían hipnotizados por su encanto. Pero bajo esa belleza se escondía un destino trágico y oscuro. Medusa era una de las 3 gorgonas, hijas de Forcis y Ceto, 2 antiguos dioses marinos. Sus hermanas eran monstruos atroces desde su nacimiento, pero Medusa había sido bendecida con una belleza sin par. Si ahora mismo miro al Mediterráneo que la vio nacer, no puedo evitar verla a ella aquí también, una obra maestra de la naturaleza. Cada vez que contemplo este mar, la imagino y mi corazón late con fuerza y mis sentidos se despiertan. Sus cabellos brillan como el sol y se mueven al compás del viento, como si fueran un mar de oro líquido. Su piel suave y delicada, como el coral, y sus ojos de un azul profundo, capaces de hipnotizarme solo con una mirada. Cada rasgo de su rostro inocente es una muestra de perfección, y su sonrisa ilumina mis días como ningún otro rayo de sol podría hacerlo. Estas mismas olas susurran hoy su nombre, como ya lo hicieron hace ahora 3000 años. Medusa. La joven vivía en un templo dedicado a la diosa Atenea, donde servía como sacerdotisa. Sin embargo, al saberse hermosa, siempre se jactaba de ello, y al verse reflejada en los espejos del estanque, no podía menos que suspirar y vanagloriarse. Cuentan que un día, el todopoderoso Poseidón había abandonado los mares para asistir al espectáculo prodigioso de la tierra despertando tras el crudo invierno. Caminando entre las zarzas que comenzaban a florecer y los naranjos que ya embriagaban el aire con su suave perfume, Poseidón observó en la lejanía a Medusa y su corazón de espuma de mar se paralizó de inmediato. Era tan hermosa bajo los pálidos rayos de sol de la primavera, su piel de nácar, sus cabellos largos y resplandecientes, sus ojos como lagunas al atardecer. Enardecido por la pasión, Poseidón acorraló a la hermosa joven arrinconándola en el templo sagrado. La arrastró sobre el frío suelo de mármol del templo y se arrojó sobre ella y la ensartó con furia, mientras algas, crustáceos y arena rebosaban por todos los poros de su piel. La muchacha poco pudo hacer para defenderse. Con sus ojos clavados en los de su violador, aterrada, resistió los embistes de la pelvis y el chapoteante ardor de la sal en su coño. Medusa gritó y se retorció, pero poco pudo hacer. El dios, con un bramido de 1000 ballenas, depositó su semen en el interior de la joven muchacha y se retiró, dejándola derrotada sobre el mármol, desvalida, temblando, asfixiada por el olor de la salitre y de las algas. Cuando Atenea se enteró de aquello, no pudo evitar enfurecerse. Como castigo por la profanación de su templo, Atenea descendió del Olimpo y con un rayo de luz disparado desde sus dedos, transformó a Medusa en un monstruo aterrador. Sus dorados cabellos se convirtieron en serpientes venenosas y su rostro divino se retorció en una máscara de horror. La maldición vino además con un regalo envenenado. Nadie podía mirar a los ojos a Medusa, porque quien lo hiciera se convertiría en piedra. Denigrada por los dioses, temida y odiada por los hombres, arrinconada por las moiras, las tejedoras del destino, la desconsolada e inocente Medusa fue desterrada a una isla solitaria, donde sus hermanas la acompañaron en su desgracia. Su vida se convirtió en una existencia lúgubre y solitaria. Atrapada en su isla, su maldición le impedía conectarse con cualquier ser vivo, pues su mirada petrificaba a todo aquel que osara contemplarla. Su soledad la sumió en la desesperación y su corazón se llenó de odio y de amargura. Mientras tanto, en el mundo de los mortales, la historia de Medusa se transformó en leyenda y en mito. Su rostro, una vez fuente de inspiración y deseo, se convirtió en un símbolo de terror y maldición. Su nombre
fue pronunciado con temor y reverencia, y su existencia se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar a los dioses. Pero el destino de Medusa estaba lejos de llegar a su fin. En una lejana tierra, un joven héroe llamado Perseo enfrentaba un desafío imposible. Para salvar a su madre de un matrimonio forzado, Perseo debía presentarse ante su rey con la cabeza de Medusa. Con la ayuda de los dioses, Perseo se embarcó en una peligrosa misión, armado con las sandalias aladas de Hermes, una capa de invisibilidad de Hades, el dios del inframundo, y un escudo con forma de espejo de bronce pulido que pertenecía a Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra. La travesía de Perseo lo llevó a través de mares tormentosos y tierras desconocidas, enfrentando monstruos y criaturas de la noche. Pero su determinación y su fe en sí mismo jamás flaquearon. Sabía que su misión era justa y que los dioses lo guiaban en su camino. Finalmente, Perseo llegó a la isla donde Medusa y sus hermanas residían. Con astucia y valentía, evitó la mirada petrificante de las gorgonas utilizando su escudo como espejo. Al reflejar su imagen, pudo acercarse a Medusa sin caer víctima de su maldición. Y así, en un acto de coraje y de destreza, Perseo logró decapitar a Medusa, liberándola de su terrible existencia en soledad. Del cuello de Medusa brotó un remolino de sangre negra que comenzó a burbujear, y de las burbujas brotaron el alado Pegaso y el guerrero Crisaor, hijos de Medusa y Poseidón, símbolos de belleza y poder surgidos de la tragedia. Con la cabeza de Medusa en su poder, Perseo volvió a su casa, enfrentando y superando nuevos desafíos en su viaje de regreso. La cabeza de Medusa sirvió como arma poderosa capaz de petrificar a sus amigos y proteger a los inocentes. Al final, Perseo logró salvar a su madre y restaurar la justicia en su reino. Pero esa es otra historia, que debe ser contada en otra ocasión. Muchas han querido emplear el mito de Medusa para reivindicar el feminismo, no sin cierta dosis de razón. Para muchas estudiosas feministas, el mito hablaba del miedo atávico de los hombres al potencial destructivo de las mujeres. Y esta historia cumpliría la fantasía masculina de conquistar y de controlar ese poder. En el templo de Atenea, Medusa desempeñaba el papel de sacerdotisa, pero, a pesar de ello, Atenea la castigó, convirtiéndola en un monstruo del inframundo. Y recuerden ustedes que, en muchas versiones de la historia, Medusa no tiene culpa de nada, simplemente le gustó a Poseidón. Este acto se interpreta como una traición de género entre Atenea y Medusa, y una muestra de la alianza de Atenea con la denominada cultura de la violación. De este modo, la leyenda habría contribuido a la cosificación de las mujeres, la criminalización de las víctimas de violación, y reforzó la idea de que el poder es exclusivo de los hombres, así como la creencia de que una mujer hermosa y poderosa es una amenaza para el sistema patriarcal. En lugar de ser condenado por su acto cruel, Perseo fue vanagloriado. Incluso algunos artistas como Cellini se inspiraron en esta historia para crear obras de arte, como su escultura de 1554, en la que representa a Perseo triunfante sobre el cuerpo decapitado de Medusa. En su mano sostiene la cabeza de Medusa como símbolo del poder que la familia Medici tenía sobre el pueblo florentino. Sin embargo, existen varias versiones de este mito que cuentan una historia distinta. En una de ellas, Medusa es vista como un monstruo que sedujo a Poseidón y por esa razón fue desterrada. En otra versión, se dice que ella era una protectora del templo de Atenea y que, como forma de provocación, sedujo a Poseidón para demostrar que ella era más importante, más hermosa y más inteligente que la propia diosa. Atenea, al enterarse de la profanación de su templo y la osadía de Medusa, respondió indignada y la desterró. Después de saber que Medusa estaba embarazada, Atenea la mandó matar para poner fin a su desafío. Así que, como ven, la historia feminista puede llevar a tambalearse según la versión de la leyenda que estemos barajando. Sin embargo, es muy probable que los que vinieron antes quisieran haber contado la historia de Medusa para advertirnos sobre algunas características de la condición humana que contribuyen a hacernos seres débiles e infelices. En primer lugar, esta historia nos advierte de que los celos y la ira pueden llevar a la destrucción.
La ira de Atenea y la envidia de otros por la belleza de Medusa resultaron en su transformación en un monstruo. Cuando los celos y la ira se combinan, pueden crear una tormenta emocional que nubla el juicio y la razón. Este peligroso cóctel emocional nos lleva a tomar decisiones impulsivas e imprudentes que causan daño a los demás y a nosotros mismos. Atenea se mostró vulnerable, lábil, caprichosa, y todavía hoy estamos discutiendo sobre su conducta al condenar a Medusa. Por su parte, la vida de Medusa se vio arruinada por la envidia, el resentimiento y la posesión, quizás los sentimientos más tóxicos para cualquier relación. La isla a la que se ve condenada Medusa es una hermosa metáfora del ciclo de negatividad y de amargura que atrapan y atormentan a quienes se ven salpicados por los celos. El mito de Medusa también nos advierte del peligro de la arrogancia, que parece ser un tema recurrente en la mitología griega. Medusa era una mujer hermosa que se jactaba de su belleza y sus habilidades, pero su arrogancia y su vanidad la llevaron a ser castigada por los dioses, convirtiéndola en un monstruo. La enseñanza moral es que la arrogancia y la vanidad pueden llevarte a la ruina. Medusa contemplaba su belleza en el estanque y este mismo pecado llevó a la perdición a Narciso. Arrogantes y vanidosos viven inmersos en su propio reflejo y por ello jamás escucharán a los demás, nunca van a aprender nada de ellos. Y esa misma vanidad puede llevarlos al destierro, a una isla en la que nunca más podrán comunicarse con sus semejantes. Al igual que ocurrió a Medusa, la arrogancia y la vanidad pueden hacer que una persona pierda la perspectiva y el equilibrio en su vida. Pueden centrarse tanto en su propia imagen y su éxito que pierden de vista lo que realmente importa, como la conexión humana. La misma conexión que fue arrebatada a Medusa, cuyo pecado fue castigado con la imposibilidad de poder volver a conectar con sus semejantes. El mito de Medusa también quiere advertirnos sobre la importancia del autocontrol en nuestras vidas. El cabello de Medusa estaba compuesto por serpientes venenosas y su mirada era capaz de convertir a cualquiera en piedra. La enseñanza ética es que debemos tener autocontrol sobre nuestras emociones y nuestras acciones para no lastimar a los demás, para no convertirlos en piedra. Las emociones de los seres humanos son contagiosas. Si estamos enfadados, frustrados o tristes, podemos transmitir estos sentimientos a los demás y hacer que se sientan de la misma forma, convertidos en piedra. Por lo tanto, es importante aprender a controlar nuestras emociones y comportamientos para no crear un ambiente negativo o tóxico. O en términos de la leyenda de Medusa, para no convertirlos en piedra con nuestra mirada. El mito de Medusa también quiere enseñarnos a superar nuestros miedos, empleando los recursos adecuados para ello. Perseo se ve en la tesitura de cruzar mares y desiertos para enfrentarse a una criatura terrorífica que convierte en piedra a cualquiera que se atreva a sostenerle la mirada. Pero, Perseo no era un loco, no era un inconsciente. Perseo logró vencer su miedo y cortarle la cabeza a Medusa gracias a la ayuda de la sabiduría, la astucia y algo más. Verán, la enseñanza psicológica que subyace a este mito es que debemos enfrentar nuestros miedos para poder superarlos y para poder crecer como personas. El acto dramático de Perseo nos muestra en realidad que los miedos pueden limitarnos y restringir nuestras oportunidades, pero que debemos enfrentarlos con las herramientas adecuadas. Para enfrentar a Medusa, Perseo no fue a las bravas. Perseo se armó con los regalos de los dioses y de ese modo pudo llegar a buen puerto. Huelga decir que, de no haber sido así, habría sucumbido como cualquier otro mortal a la mirada de Medusa. Y hoy sería otra estatua más del período helenístico. Porque no sé si saben ustedes una cosa. Todas las estatuas maravillosas que contemplamos pertenecientes a la antigua Grecia son en realidad víctimas de Medusa. Pero bueno, para emprender una aventura personal, para afrontar nuestro destino, debemos siempre armarnos con unos zapatos alados que nos permitan salir por patas si lo necesitamos, una capa que nos haga invisibles para evitar el mal y un escudo de bronce para reflejar las maldiciones ajenas. Muchas de nuestras acciones terminan en derrota porque no nos hemos armado para enfrentar la adversidad.
El mito de Medusa también quiere advertirnos sobre las consecuencias de la venganza y cuán aleatorias pueden ser. En algunos relatos del mito, Medusa fue transformada en un monstruo como castigo por haber follado en el templo de Atenea, pero en otros relatos se la describe como víctima de una venganza injusta por parte de Poseidón. La enseñanza moral es que la venganza puede tener consecuencias impredecibles y que debemos buscar soluciones de los conflictos de manera justa y pacífica. En todos los casos, el destino de Medusa era impredecible. Una mariposa agita sus alas en Chipre y provoca un maremoto en Japón, y una muchacha se vanagloria de su belleza y termina convertida en un horrible monstruo, sumido en la soledad eterna. Pero posiblemente la enseñanza más valiosa que puede desprenderse de esta historia es saber valorar la importancia de la empatía y la compasión. Porque, a pesar de su apariencia monstruosa, Medusa no había elegido ser convertida en lo que era. En este sentido, esta historia nos invita quizá a ser un poco más empáticos, a comprender que las miserias y las imperfecciones ajenas tienen un motivo y que ese motivo muchas veces no tiene el culpable que nosotros creemos que tiene. Muchas personas ahí fuera han sido maldecidos por los dioses, con una mirada asesina y un rostro deforme. Y algunos de ellos son inocentes. Simplemente, la vida es jodida y los ha hecho así. Saber distinguir esto no solo puede ayudarnos a nosotros mismos a descubrir diamantes ocultos, no solo nos permitirá ser más justos, sino que hará que por las noches, muchas veces, durmamos más tranquilos.